Buenas noches, Daniel. Encantado de formar parte de tu programa. Desde hace algunas columnas dejé de comentar sobre la marcha del plan económico porque los distintos índices continúan mostrando las paulatinas mejoras en las que abundé en detalles desde los inicios de este espacio que generosamente me brindas. No significa que no voy a volver a comentar sobre el tema, solo aprovecho para que toquemos otros temas al respecto que me parecen interesantes. En este viernes quería hablar sobre las coincidencias entre Milei y Evo Morales. Sí, algunas convenciones académicas de uno coinciden con las convenciones culturales del otro. Paso a explicarme mejor. Es necesario que incorporemos dos palabras de origen quechua que deberían tener importante injerencia en la actividad económica de nuestra provincia y todavía no se notan porque no las dejamos desarrollarse. Una es la palabra Aini y la otra es la palabra Guaragua. El PIB per cápita de los bolivianos en 1960, a valores en dólares actuales, era de $100. Recién en el 2005 logran llegar a los $1.000 por persona por año. Al año siguiente, Evo Morales, en el 2006, inicia su presidencia y al retirarse en 2019 elevó este valor a casi $3.500. Este proceso de crecimiento tiene su origen en la reforma agraria de 1953, fruto de una revolución que inversamente a lo pretendido solo benefició a la tercera parte de las familias que vivían arrendando en el campo. Las otras 2/3 partes se vieron gravemente perjudicadas al ser expulsadas de sus ancestrales tareas porque carecían de contratos, ya que formaban parte de precarias organizaciones comunitarias no incluidas en la ley. La enorme mayoría de estas familias migraron alrededor de los centros urbanos de Bolivia y de países limítrofes en busca de empezar de nuevo. Los que eligieron migrar al norte de Chile para trabajar en la actividad minera fueron testigos en la década del 60 de la modernización del puerto de Iquique y de la creación de su zona franca en los años 70, para luego, durante los 80, apreciar el creciente comercio con los países asiáticos. Las familias bolivianas de los migrantes originarios de los 50 destinaron parte de sus ahorros obtenidos como mineros o jornaleros en el centro de Chile a comprar productos de la zona franca y comercializarlos en su Bolivia natal, a través de las redes familiares y comunitarias ubicadas en distintos tramos entre Iquique y sus pueblos de orígenes, los que les permitió disminuir los costos transaccionales de transporte, mano de obra, burocracia, combinando sistemas de intercambio mercantil con el trueque de productos por mercancías. Según estudios sociológicos de la doctora Carmen Rosa Rea Campos, aproximadamente el 70% de los comerciantes bolivianos dedicados hoy a la comercialización de productos importados reconoce que sus orígenes se remontan a esta situación. Entre 1980 y 1997, Bolivia se constituyó en el principal demandante de mercaderías provenientes de la zona franca de Iquique, la SOFRI. El 55% de los productos que salían de la SOFRI pertenecían a bolivianos. Luego lo seguía Perú con el 19% de las transacciones, Paraguay con el 12%, Argentina, Brasil y otros sumaban el 14%, y a partir del año 2010 el 60% de la mercadería portuaria de Iquique tenía como destino Bolivia. La palabra Aini refiere a una práctica de reciprocidad empleada por quechuas y aymaras. Tradicionalmente se expresaba a través del trabajo comunitario prestado a un miembro de la comunidad quien posteriormente debía retribuir la acción hacia los miembros de la comunidad.
Se empleaba en actividades como la construcción de vivienda, el trabajo agrícola o instituciones como la del matrimonio. Antropológicamente, voy a leer su definición, constituye un sistema de prestaciones voluntarias pero obligatorias entre los sujetos de intercambio, en el que lo que se intercambia no es el objeto donado, recibido y devuelto, regalos en especie, trabajo, dinero, sino a través de este, prestigio, honor, derechos, pertenencias y legitimidades. El financiamiento inicial de estos pequeños comerciantes de frontera surgió de este precepto cultural. Tú me ayudas a iniciarme, yo ayudo a otro a iniciarse, nuestra comunidad crece y nuestra ayuda regresa. Actualmente el AINI continúa con plena vigencia en los pueblos quechuas y aymaras de toda América, sobre todo en las llamadas bancas comunitarias. Razón fundamental del paulatino progreso que se observa en dichas comunidades, en los países que la entienden, respetan, protegen, fomentan y no las entorpecen. La doctora Rea Campos lo sintetiza con estas palabras y un ejemplo que paso a leer. Así, en un proceso permanente de reinterpretación de esta institución andina, los aymaras comerciantes han logrado articular y hacer complementarias dos racionalidades que para ciertos académicos indigenistas parecen antagónicas: la comunitaria afectiva o andina y la individual instrumental u occidental. Bajo la primera rige el sistema de prestaciones y devoluciones de favores a través de regalos y dinero, que tienen por función reforzar las alianzas comunitarias utilizando además el lenguaje del parentesco, ritual, consanguíneo y político, no exenta de conflictos, diferenciaciones y desigualdades. Bajo la segunda establecen estrategias de rentabilidad y cálculo racional de costos y beneficios de tipo individual, en que los sujetos esperan que su inversión, dar un regalo, hoy en día convertido en dinero, se traduzca en beneficios a mediano plazo. La lógica no es invertir menos y obtener más ganancias, sino invertir lo necesario para obtener mayores ganancias económicas y simbólicas, como se observa en el siguiente fragmento relatado por uno de los entrevistados para este estudio. Dejo de leer, pero voy a leer el testimonio al que hace referencia la investigadora, porque yo creo que ilustra de lo que estamos hablando. Este es un testimonio tomado en esa investigación, dado por José en julio de 2012. Paso a leer. Mi papá dio AINIS a sus parientes y a los de su comunidad. Y eso lo ha hecho siempre mi papá, aun cuando no teníamos plata. Mi papá siempre pasó AINIS y tenía sus registros. Cuando yo me casé, mi papá quiso recuperar conmigo o darme esos AINIS, y entonces mi matrimonio fue como si fuera su fiesta y recuperó sus AINIS. Y como si conmigo se empezara, se invitó a nueva gente que pusieron plata, gente que no conocía yo, pero mis papás sí, y ahora me invitan a matrimonios a pagar esos AINIS. Con lo del AINI que junté, $36,000, y con lo que tenía ahorrado, $14,000, empecé mi negocio con más o menos $50,000, finaliza relatando José. Esta actividad cultural, Daniel, tiene relación con la otra palabra que les comenté, guaragua. El crecimiento económico de estos comerciantes de la frontera con Chile se desparramó en varios pueblos limítrofes bolivianos y paulatinamente también en las comunidades suburbanas de la ciudad de Bolivia. La llegada a la presidencia de una aymara, como Evo Morales, permitió desde el 2006 entender, fomentar y con ello formalizar estas actividades que eran hasta entonces absolutamente informales. Simplificó el régimen tributario y dio acceso a títulos de propiedad formal
a miles de sus compatriotas que ejercían el comercio en propiedades que poseían hace décadas, pero que al hacerlo desde la informalidad nunca podían regularizar en el marco de una comunidad organizada. Esto permitió concientizar lo que significa la propiedad privada y que para acceder a ella se debe trabajar dentro de una formalidad simplificada que permite capitalizarse mediante el ahorro genuino, fruto de una actividad comercial lícita. El sociólogo Mauricio Sánchez Pazzi escribió con profunda realidad sobre los denominados en Bolivia como una nueva clase media chola o burguesía chola, a quienes caracteriza desde una perspectiva estética como preocupados en aumentar sus riquezas y en construir su honor y sus privilegios a través de la ostentación suntuaria. El término burguesía chola apareció en Bolivia a fines de los años 80 en un intento de explicar en una sola expresión el surgimiento de todo un estamento social de alto poder económico, pero que no se podía definir ni como indígena ni como un empresariado tradicional occidental. En Bolivia se conoce tradicionalmente como cholo, chola o cholita a toda aquella persona que posee una identidad visible, mucho más si es mujer, que la presenta ante los demás como una mezcla racial, cultural, de rasgos indígenas con europeos. Los bolivianos usan este adjetivo para referirse a aquellos que fenotípica y culturalmente provienen del mundo indígena, pero que se encuentran en proceso de ascenso social y que ostentan los emblemas de su ascensión: vestimenta, accesorios del atuendo, consumos suntuarios, automóviles, casas y edificios ostentosos. La cultura popular boliviana ha resumido todas estas manifestaciones con una palabra clave: guaragua, que designa el exceso decorativo presente en la visualidad y en las estéticas cholas. Recomiendo recorrer la ciudad de La Paz y el Alto y observar el surgimiento de edificaciones de 5, 6 o 7 pisos, todas con decoraciones y colores que se destacan por el uso del degradé de verdes, amarillos y rojos. Pertenecen a esta nueva clase media y alta boliviana, resultado de las actividades económicas que hablamos minutos atrás, y que multiplicaron el PBI por cápita 35 veces desde 1960 a hoy. La práctica del guaragua en la arquitectura de estos hogares incluye que uno de esos pisos se destina a salón de eventos, que se utilizan mayoritariamente a festejos matrimoniales, donde la práctica del AINI vuelve a dotar a las nuevas parejas del capital suficiente para iniciar un nuevo emprendimiento económico que aportará al desarrollo de la comunidad. Volvamos a Argentina. Según el último Censo Nacional Argentino del año 2022, aproximadamente el 10% de la población que vive en viviendas particulares que habitan la provincia de Salta se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios. Son aproximadamente 143.000 salteños, de los cuales el 51% pertenece a los pueblos aymara y quechua. Algunos de estos aproximadamente 75.000 salteños están esperando la oportunidad de que una simplificación tributaria respete su método cultural de desarrollar la actividad económica. Hoy estarán entusiasmados con un gobierno nacional liberal que cada día derriba regulaciones ridículas que solo ponían cepo a los sueños de cualquier emprendedor, y esperan que en nuestra provincia y sus municipios ocurra algo similar. Esperan que el Ministerio de Economía y la Dirección General de Renta derriben prácticas cavernícolas como el cobro de impuestos a los sellos. Esperan la disminución en los porcentajes de los impuestos que hoy son confiscatorios, o la eliminación de retenciones inescrupulosas que solo delatan
el escaso entendimiento de que recaudarían mucho más si agrandan la torta que quedándose sentado en sus despachos cobrando impuesto a los sellos o a que los bancos le giren las retenciones manoteadas. Evo Morales y Milei coinciden en que respetar la libertad de comercio, simplificando el sistema tributario y regularizando la propiedad privada, se agranda el PBI de un país y con ello se genera empleo, a la vez que recursos genuinos para devolverlos en servicio al pueblo que los produjo. Una vez que la provincia y sus municipios imiten a Milei y Evo Morales en estos temas, Daniel, espero que veamos con esperanza el levantamiento de construcciones familiares de 5, 6 o 7 pisos en nuestros barrios, donde el degradé de colores nos indique que ahí vive una familia emprendedora orgullosa del Guaragua y que gracias a la INI continúa generando oportunidades para todos los argentinos. Hasta la próxima.